toda esta parte de resiliencia, que es como nuestro tema de trabajo. Ustedes saben que todas las facultades pues están dando un tema en especial y pues nosotros hoy vamos a trabajar en el espacio de 5 a 6 y media esta parte de resiliencia y acción valiosa ante la adversidad. Y luego a las 6 y media pues vamos a hacer ya una mesa de cierre donde pues podemos compartir algunas conclusiones, palabras de ustedes, palabras de nosotros. Ya hicimos una sesión inicial donde se mencionaba específicamente qué era lo que es resiliencia, cuáles son los factores protectores, bueno, algunos elementos que para nosotros son bien importantes en este sentido. Bueno, y hoy vamos, como son 3 momentos de trabajo, entonces en el primer momento pues se hizo la contextualización, los modelos de evaluación de la resiliencia, todos estos factores pues que nos ayudan como a ese crecimiento en términos casi que se hablaría de crecimiento postraumático, es uno de los términos que utilizaron los conferencistas en esa mesa inicial de reflexión y todos los factores protectores que tenemos. Con base en eso, pues la sesión de hoy está más dirigida a un trabajo individual donde cada uno de ustedes pueda reflexionar sobre sí mismos. Fíjense que la universidad está haciendo diferentes jornadas con todo este lema y a raíz de todos estos elementos de crisis que hemos tenido, pues no solo de la pandemia, sino obviamente de todas las manifestaciones, la crisis social, la crisis política que estamos viviendo actualmente y por eso cada facultad pues ha estado en torno a diferentes temas. El día de hoy vamos a estar con esta reflexión a nivel individual, no vamos a estar casi en un corte más social, sino muy individual. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para ese crecimiento? Todos estamos pasando por la crisis, ¿no? Todos estamos en nuestras casas, no hemos podido salir todo lo que queremos, no nos hemos podido encontrar con nuestros amigos y familiares como quisiéramos, todos también hemos visto la manifestación, los paros. Hoy mismo es un día importante también de manifestaciones y paros para todos los cambios, los jóvenes y todas las personas nos estamos manifestando. Entonces, este es un bonito espacio para que también nosotros podamos decir, bueno, ¿cómo puedo yo crecer si las cosas no han salido bien? Entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense que cada vez más cerca han estado personas fallecidas. Ustedes pueden decir, ¿hay algún familiar que conozcan, así sea lejano, muy cercano, que haya fallecido lamentablemente? Entonces, es un buen espacio y una oportunidad para que podamos hacer acciones valiosas para ese crecimiento. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy para esta actividad? Nos acompaña la doctora Mari Carmen Finol Portillo. Ella es psicóloga egresada de la Universidad del Bosque, es especialista en psicología clínica y autoeficacia personal. También es especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis y magíster en psicología clínica de la Universidad San Buenaventura. Docente de la Universidad del Bosque de la especialización de psicología clínica y desarrollo infantil y terapeuta de adolescentes y adultos, terapeuta DBT y miembro del equipo de la terapia dialéctico-conductual de Bogotá. Bueno, y nos acompaña el doctor Diego Mauricio Tálora Morales. Él es psicólogo egresado también de nuestra Universidad del Bosque, especialista en psicología clínica y autoeficacia personal, especialista en psicología organizacional y ocupacional, especialista en docencia universitaria, magíster en psicología de la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en análisis experimental de la conducta simbólica, estudiante del doctorado de psicología de la salud de la UNED, docente de procesos psicológicos básicos en las facultades de psicología, diseño industrial y diseño de comunicación y docente del laboratorio de psicología experimental de la Universidad del Bosque, director de trabajos de grado, de pregrado, de especialización y de maestría y terapeuta en adolescentes y adultos, terapeuta de DBT y miembro también del grupo DBT Bogotá. Bueno, entonces los dejo con unos excelentes conferencistas, terapeutas, porque creo que este es un momento también de acompañamiento de la universidad para todos estos procesos. Entonces, pues tienen la palabra. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias y gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, entonces comparto mi pantalla. Como le decía Nancy, ¿verdad? Hace 15 días comenzaron con todo el tema de la resiliencia. El día de hoy, por todo lo que estamos atravesando, como ella muy bien lo dijo, vamos a hablar de resiliencia y acción valiosa ante la adversidad en toda esta campaña que la universidad claramente está realizando. Para hablar de resiliencia, ¿verdad? Es importante primero hablar de sufrimiento, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Precisamente porque antes de trabajar la resiliencia, nosotros experimentamos un sufrimiento pues frente a las cosas en general.
La palabra sufrimiento viene de la palabra latina ferre, que significa soportar o llevar, y el sufijo suf, que viene también del suf, que significa desde abajo, arriba o lejos. ¿Por qué les quise colocar esto que en un principio no se entiende muy bien? Porque al hablar de sufrimiento, estamos hablando de llevar algo, pero también de movernos, de continuar, ¿sí? Entonces, el sufrimiento no solo implica tener algo que llevar, sino movernos hacia eso, ¿sí? Claramente, el movernos como tal no es tan fácil, no es tan sencillo. Perdón, veo que tenemos una pregunta. Creo que al final la respondemos. Qué pena, Si no, disculpe, se me fue el botón. Ok, tranquilo, Diego, no te preocupes. Pero al final sí tendremos la mesa de discusión para todos los que quieran. Entonces, bueno, o ¿cómo las les- pueden colocar por el chat, cualquier Sí, cosa también, y ahí para que no se les vaya a olvidar, la pueden ir colocando y al final, como dice la doctora Mari Carmen, las resolveremos. perfecto, está bien. Entonces, como les decía, ¿verdad? Hablar de sufrimiento no es tan fácil, porque si yo les digo a cada uno, muévanse o continúen a pesar del sufrimiento, ustedes me van a decir, pero ¿cómo hacemos eso? Si precisamente el sufrimiento nos genera dolor, nos genera en algunas ocasiones que perdamos nuestros propios recursos para afrontar, para solucionar, pero es precisamente lo que nosotros queremos a partir de la resiliencia, que ustedes aprendan a cómo llevar esos recursos a pesar del sufrimiento. Obviamente los autores dicen, ¿verdad?, que el sufrimiento es parte importante de nuestra vida, ¿sí? Es algo universal que todos nosotros sentimos en determinados momentos de la vida. Eso es algo que nos caracteriza como seres humanos. Pero nos dice que la alternativa a ese sufrimiento es que yo pueda vivir una vida valiosa. Y ustedes me dirán, ¿cómo vivimos una vida valiosa? Hablamos de un concepto, ¿verdad?, que nosotros denominamos fusión. La fusión, imagínense ustedes, es como estar enganchado, ¿sí? Y básicamente aquí lo que nos dice es que una vida valiosa está conectada a que yo pueda no estar fusionado con el dolor o con la evitación, que ya vamos a hablar de la evitación, porque nosotros constantemente buscamos evitar el dolor, ¿sí? Sino que lo importante de una vida valiosa es que yo vaya a esa vida que yo quiero. ¿Sí? Entonces no está relacionado a la fusión con el dolor o con la evitación, sino con la vida que yo quiero, ¿sí? Y el día de hoy hablaremos mucho de valores, ¿sí? De qué es importante para cada uno de nosotros y sobre eso que es importante, claramente tomar acciones que nos ayuden a ser resilientes, ¿sí? Ahora bien, como les decía, todos en algún momento hemos buscado estrategias que nos permitan controlar la situación, ¿de acuerdo? Como estrategias que precisamente nos permitan hacer frente a las situaciones que experimentamos. Y aquí les traje dos tipos de estrategias, las de huida, que ya las vamos a ver, y las de lucha. Y finalmente veremos algo que se llama evitación experiencial, porque a través de la evitación experiencial haremos unos ejercicios cada uno, ¿verdad? Para que lo vaya practicando. Las estrategias de vida son tres. Está el esconderse o escapar, que como su nombre lo indica, es que yo deje de lado tanto mis pensamientos como mis sentimientos sobre algo, ¿verdad? Y trate como de, mejor dicho, esconderlo, dejarlo de lado, no hacerle frente, ¿sí? La distracción, que igual es una estrategia que todos hemos usado en algún momento, está relacionada básicamente a algo parecido. Es cuando yo enfoco mi atención hacia otra cosa con el objetivo de dejar de lado mis pensamientos, mis sentimientos, todo lo que puedo experimentar. Entonces me enfoco en otra cosa con el objetivo de dejar de lado, viendo una película, viendo una serie, estando en mi celular, trabajando, haciendo algún otro tipo de cosa o actividad. El abstraerse o aturdirse, ¿verdad? Es que precisamente yo trate de desconectarme con mis pensamientos y mis sentimientos, pero aquí puedo incluso utilizar algún tipo de sustancia psicoactiva. Entonces, por ejemplo, que yo esté muy mal y me emborrache, ¿sí? O use alcohol, o que esté muy mal y una forma también de abstraerme o aturdirme es, por ejemplo, dormirme todo el día
porque no quiero pensar en eso, sí, porque me siento muy mal y no quiero pensar. O una forma también de dejar lo que siento de lado es, no sé, consumiéndome algunos medicamentos que me hagan sentir mejor, ¿sí? Aunque claramente es importante resaltarles a ustedes que todas estas estrategias que estamos viendo son funcionales a corto plazo, es decir, a largo plazo no son muy efectivas, ¿sí? Eso frente a las estrategias de huida. Ya cuando hablamos de la de lucha, tenemos cuatro. Suprimir. Básicamente suprimir está muy relacionada porque es que yo también deje de lado mis pensamientos y mis sentimientos precisamente por lo que me genera. ¿Ok? Entonces es que yo los minimice, los deje de lado. El reñir, cuando hablamos de reñir, hablamos de que yo refuto contra mis pensamientos y sentimientos. Y aquí aparecen también pensamientos autocríticos. Entonces, pero ¿por qué tengo que ser tan tonta? ¿Por qué me tengo que sentir mal? Yo no me quiero sentir de esta forma, debería estar mejor. ¿Sí? Aparece como esa autocrítica conmigo mismo precisamente porque estoy peleando con lo que estoy sintiendo. El hacerse cargo. El hacerse cargo es básicamente lo que nosotros buscamos a través de la resiliencia, que ustedes de forma efectiva puedan hacerse cargo de la situación. Pero aquí en hacerse cargo también estamos hablando de que yo incluso puedo decir, tengo que estar súper bien, súper feliz, porque eso no me tiene por qué afectar. Y si se dan cuenta, no es lo que buscamos con la resiliencia, ¿de acuerdo? Por eso siguen siendo estrategias comunes de control, pero no tan efectivas. Ahorita veremos cuáles sí. Y el automatoneo, que básicamente es que yo haga cosas con el objetivo de sentirme de forma distinta, pero aquí va relacionado mucho a la riña, porque aquí se usa mucho la autocrítica y la autohumillación en el sentido en que yo estoy peleando con mis experiencias. Entonces, ¿por qué tengo que ser tan tonta? ¿Por qué me tengo que sentir así? Ya debería sentirme mejor. Esto no es tan importante. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, tanto las estrategias de huida como de lucha no son funcionales a corto plazo, ¿sí? O digamos que sí son funcionales a corto plazo, más bien no son funcionales ni efectivas en el largo plazo, porque obviamente al estar peleando todo el tiempo con lo que siento, no nos va a generar resultados positivos en nuestro bienestar emocional. Hay un concepto muy importante, ¿verdad?, que se llama levitación experiencial. La habitación experiencial es el proceso por el cual nosotros hacemos cosas para evitar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras conductas incluso. ¿Sí? Es lo que yo hago para evitar sentir todo eso, aunque tenga repercusiones a largo plazo que no sean tan buenas, ¿de acuerdo? Porque nosotros decimos que esto a corto plazo funciona, pero a largo no, porque a corto plazo me genera un sentido como de alivio. Uno dice, uff, me salvé, ¿sí? Pero a largo plazo la dificultad continúa y continúa con mayor fuerza, generando mayor sufrimiento en ustedes. Entonces no son estrategias efectivas a largo plazo, ¿de acuerdo? Claramente les enseñaré cómo trabajarlas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio mediante una metáfora que se llama el tigre hambriento. Para el ejercicio, ¿verdad? Quiero que cada uno que esté en el lugar donde está, si está solo mucho mejor porque se va a poder concentrar, quiero que cerrando los ojos o con los ojos abiertos, pero la idea es que mientras yo voy dando una instrucción, ustedes traten de ir imaginando lo que les voy diciendo en su cabecita. ¿Sí? Entonces la idea es que yo les voy a ir hablando de un tigre, entonces quiero que se imaginen a cada uno de ustedes dándole comida a ese tigre, recibiéndolo en su casa y demás. Es decir, la idea es que mientras yo les cuente la metáfora, ustedes vayan pensando en la mente, ¿verdad? ¿Cómo se ven a ustedes mismos haciendo? Entonces, comenzamos y al final lo podemos hablar si ustedes quieren. Entonces, imagina que un día te despiertas en la mañana y te encuentras delante de tu puerta. Imagínense la puerta que se les venga a la cabeza primero, no hay problema, pero se levantan en la mañana y encuentras delante de la puerta a un adorable cachorrillo de tigre juguetón que está maullando. Por supuesto, metes al visitante dentro de la casa y lo adoptas como mascota. Entonces, cada uno de ustedes lo adoptó. Después de jugar con él un rato, observas que está maullando sin parar.
y entonces te das cuenta que tu mascota tiene hambre. Le das un trocito de filete rojo, ya que te imaginas que eso es lo que deben de comer los tigres. Entonces cada uno de ustedes le dio un pedacito de filete rojo y hacen la misma operación día a día, ¿sí? Pero obviamente esa mascotica va creciendo un poquito más. Al cabo de un par de años, ¿verdad? Ya han tenido que cambiar esos pedacitos de filete por un costillar entero, ¿verdad? Porque ya el tigre está muy grande. Ahora él te ruge ferozmente cuando siente hambre, ya no maulla, ¿sí? Y claramente esta mascota se ha vuelto ahora una bestia salvaje que está dispuesta a destrozar a cada uno de ustedes si no consigue lo que quiere, que es comer, ¿sí? Ahora, quiero que vayan pensando lo que voy a ir diciendo también. La lucha con el sufrimiento de cada uno de ustedes se puede comparar con esta mascota imaginaria, ¿sí? Cada vez que le damos más poder, ¿sí? A ese dolor, alimentándolo con la carne roja de la evitación, ayudamos a que ese tigre llamado sufrimiento crezca un poquito más, ¿sí? Darle de comer de esa forma parece lo más prudente para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero ahora el tigre de tu sufrimiento ruge ferozmente y te advierte que tienes que alimentarlo con lo que quiere o si no, te va a devorar a ti, ¿sí? Pero cada vez que le das de comer, contribuyes a que tu sufrimiento se vuelva más fuerte, más intimidatorio y a que tenga mayor control de tu vida. Entonces, ¿por qué quise usar esta metáfora con ustedes del tigre hambriento? ¿Sí? Porque obviamente el tigre llegó chiquitico, lo fuimos alimentando, en la medida en que fue creciendo, le fuimos dando más comida, y aquí lo que nos dice es lo mismo. Nuestro sufrimiento puede ser un tigre hambriento, ¿sí? Que mientras más yo lo alimento, cada vez me va a rugir más porque va a querer más, ¿sí? Y me va a generar más cansancio, más agotamiento, más sufrimiento en términos emocionales. ¿De acuerdo? ¿Por qué les explico esto? Porque claramente, ¿verdad? Tiene mucho sentido con lo que precisamente estamos trabajando, ¿sí? Tiene que ver mucho con la evitación. Yo trato de quitarme las emociones de encima porque me generan malestar, porque me generan sufrimiento, porque ya no sé qué más hacer con ellas, pero no es la alternativa para que nos sintamos de una forma distinta, aunque creamos que sí, pero no. A partir de eso surge un concepto muy importante para nosotros que se llama la aceptación, ¿sí? Y vamos a hablar también un poco de disposición que van así de la mano. Cuando hablo de aceptación, básicamente es que yo esté dispuesto a, ¿de acuerdo? La palabra aceptar surge de capere, que significa tomar. ¿Y qué significa la aceptación? El que yo tome aquello que se me está ofreciendo o en el caso de las emociones que estoy sintiendo. ¿De acuerdo? Ya vamos a hablar un poquito más sobre esto, porque cuando hablamos de aceptación, estamos hablando, o bueno, se nos viene a la cabeza términos como resignación, términos como estar de acuerdo con y no. A la aceptación surge esta pregunta y es como, ¿me vas a tomar tal y como soy? Entonces la aceptación es que yo esté dispuesto a aceptar lo que siento, a aceptar lo que estoy sintiendo. Y ya lo vamos a mirar. Este concepto, ¿verdad? Cuando hablamos de aceptación, las personas dicen, bueno, pero tengo que aceptar para sentirme mejor. Y la respuesta que nosotros damos es no. La aceptación no es igual a que uno se sienta súper bien en la situación. La aceptación es que yo pueda estar en el momento presente y que precisamente con eficiencia y eficacia me pueda mover hacia aquello que es importante para mí. Entonces, una forma de aceptación es que yo diga, en estos momentos me siento triste porque no puedo ver, por ejemplo, a mi familia por la pandemia, pero ¿qué me puede ayudar a mí a moverme para ser efectiva con mi tristeza? A, por ejemplo, decirles, nos vemos el viernes por una plataforma así y charlamos y nos tomamos algo y estamos juntos compartiendo, ¿sí? Dense cuenta que la aceptación no es decir, me encanta lo que estoy sintiendo, me siento súper bien, no, pero sí es que yo reconozca cómo me hace sentir ciertas cosas, cómo me siento ante algunas situaciones y que sobre eso también haga cosas al respecto, que también es importante y valioso.
¿sí? Y aquí les voy a poner otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo. Quiero que cada uno de ustedes, ¿sí? Se imagine caminando en una selva. Imagínense que ya la pandemia pasó, nos fuimos todos al Amazonas, o mejor dicho, cada uno imagínense en un bosque. Y caminando por ese bosque, se da cuenta y ¡pum! Cae en un lodo, ¿sí? En un charco de lodo. Pero obviamente, cuando se dan cuenta, ustedes dicen, Dios mío, esto no es un simple lodo, son arenas movedizas. Claramente del miedo, de la frustración, de la ansiedad y de todo lo que estamos sintiendo, nos movemos porque estamos desesperados, porque tenemos miedo, porque nos queremos salir. Y nos damos cuenta que mientras más peleamos con eso, más nos hundimos, ¿sí? Y así funcionan con nuestras emociones. Mientras yo más lucho con lo que siento, más me hundo. ¿Y qué significa la aceptación? El que ustedes ya pudieron salir de ese pantano, sí, de ese lodo, mejor dicho, siguen caminando por el bosque. Y que obviamente la aceptación está relacionada a que ustedes sean capaces de caminar a través de los pantanos, a través de la complicada historia que cada uno de ustedes vive, cuando las ciénagas incluso se nos interponen directamente en el camino, pero como caminando en consonancia de lo que para mí es importante y valioso. ¿Sí? La aceptación no implica, ¿verdad?, que ustedes digan, este lado para mí es importante, me voy por allá. No significa que ustedes encuentren todo bien, ¿sí? Todo fácil, un camino súper fácil de caminar. No, pero la aceptación es que yo me pueda permitir sentir, ¿sí? Permitir pensar incluso, no engancharme de eso, pero al mismo tiempo caminar hacia lo que para mí es importante, ¿sí? Entonces, ¿qué es la aceptación? Que yo diga, esto es valioso, me voy por este camino, pero que al mismo tiempo trate de tener cosas para poder como superar ese camino en la medida en que voy avanzando. Eso es la aceptación, ¿de acuerdo? El hecho de permitirme sentir, estar en el momento presente y al mismo tiempo ir en consonancia con lo que es valioso para mí, que igual Diego lo profundizará más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué estar dispuesto? Vamos a hacer ahora otro ejercicio, ¿sí? Y el ejercicio básicamente va a consistir en que yo les voy a ir diciendo una serie de afirmaciones, ¿sí? Y la idea es que ya sea con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, en voz alta, en voz baja, como ustedes lo prefieran, quiero que se vayan ustedes mismos diciendo lo mismo después de que yo lo diga, ¿sí? Voy a ir diciendo unas afirmaciones de por qué es importante estar dispuesto y traten de ustedes decírselo también, ¿sí? Si necesitan, por ejemplo, ponerse la mano en algún lugar que los haga sentir tranquilos, ¿sí? Por ejemplo, a mí me hace sentir tranquilo el pecho, entonces yo puedo poner las manos en mi pecho y sobre mis manos ir repitiendo lo que voy a ir repitiendo. Quiero que todos traten de hacer el ejercicio para que entiendan la experiencia. Entonces, sentados en un lugar tranquilos y colocando la mano en el lugar que ustedes deseen, si lo desean, si no está bien, repítanse después de mí. ¿Por qué estar dispuesto? Porque cuando estoy luchando contra mis vivencias dolorosas, la lucha parece que las hace aún más dolorosas. Porque cuando me aparto del dolor que encuentro en la búsqueda de lo que más valoro, también me estoy apartando de la riqueza de la vida y de todas las acciones valiosas que me aporta. Porque cuando intento cerrarme a las partes dolorosas de mi pasado, también me cierro a las cosas útiles que he aprendido de él. Porque experimento una pérdida de vitalidad
cuando no estoy dispuesto. Porque mi experiencia me dice que no estar dispuesto no funciona. Porque sentir dolor es un proceso humano normal y sería inhumano y desconsiderado querer aplicarme parámetros distintos. Porque sé muy bien cómo funciona mi dolor cuando no estoy dispuesto y ya estoy harto de eso. Porque ya he sufrido bastante. Y finalmente, porque vivir en el momento aquí y ahora parece más gratificante que vivir en mi mente. Muy bien, espero que la mayoría lo haya podido hacer. Porque quise traerles estas afirmaciones, porque todas comienzan como, ¿por qué estar dispuesto? ¿Por qué estar dispuesto? ¿Por qué estar dispuesto? Obviamente ni siquiera para nosotros que estudiamos psicología y que somos terapeutas clínicos es fácil de practicar, porque la disposición, como les decía, no es como amar tus emociones, pero es reconocer que están, identificarlas. Y cuando nosotros estamos con tanto sufrimiento y con muchas cosas en la cabeza, se nos olvida porque eso es importante. De lo que leí, la que más me gustó fue porque mi experiencia me dice que no estar dispuesto no funciona, ¿cierto? Entonces, que eso nosotros no lo vemos, pero en realidad la experiencia nos lo dice. Cuando yo me peleo constantemente con lo que siento, eso no me funciona, ¿sí? No me hace sentir más tranquilo. Al contrario, como lo veíamos ahorita, me genera más sufrimiento, me genera más dolor, me genera más sentimientos de frustración y demás. Entonces quise traer estas afirmaciones porque me parece que son súper importantes de acuerdo a lo que estamos trabajando. El estar dispuesto no es una habilidad que ahorita ya todos ustedes salgan a practicarla. No es tan fácil, lo pueden hacer, pero es una habilidad que se requiere de poquito a poquito que yo lo vaya intentando. Por eso quise hacer el ejercicio. Entonces, sigamos. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, ¿por qué estar dispuesto? Ya nos dimos cuenta porque a pesar de que cueste, a pesar de que yo mismo diga, no, no es importante, eso no me va a ayudar, precisamente trae otros resultados. Entonces, muchas veces también ustedes me van a decir, pero precisamente por el sufrimiento me siento atascado y no puedo ser resiliente, no sé cómo ser resiliente. Cuando hablamos de sentirse atascado, ¿verdad? El autor propuso un acróstico y ese acróstico está relacionada a la palabra miedo y significa precisamente muchas cosas que nosotros experimentamos cuando nos dejamos llevar por el sufrimiento y no hacemos cosas que nos permitan ser resilientes. Entonces, por ejemplo, la fusión, como les decía, la fusión es estar como enganchados de pensamientos inútiles, mis expectativas, plantearme expectativas que no son ni realistas, ni lógicas, ni me ayudan a conseguir el objetivo deseado. La evitación, cuando evito precisamente la incomodidad. ¿La incomodidad de qué? De sentir lo que yo necesito sentir. Y el alejamiento de mis valores. Entonces, cuando yo me siento atascado con el sufrimiento y no puedo ser resiliente, cuando esto me está pasando, cuando estoy enganchado en mi cabeza, cuando tengo expectativas que no me ayudan a salir adelante, sino que por el contrario me generan frustración y malestar, cuando evito mis emociones y cuando precisamente me alejo de lo que es importante para mí. Pero ¿qué también nos proponen los autores? Que no importa el tipo de problema,
hay dos formas importantes de actuar. ¿Y cuáles son? Uno, que yo acepte la situación a pesar de lo complejo que es con todo lo que veíamos ahorita y al mismo tiempo que yo actúe de forma efectiva para cambiarla. Entonces, lo que les decía, estamos viviendo muchas situaciones que nos generan malestar. Entonces, decirles, acéptenla tal y como es duro, es complejo, aparecen muchos pensamientos tal vez en su cabeza, pero el aceptarles yo decir, esta situación me genera tales emociones, voy a hacer esto para cuidar de mí y para que disminuya, ¿sí? Disminuya en su curso, no que yo haga algo para alterar mi emoción, porque como les decía, no funciona a largo plazo. Que es importante también que tengamos una vida con sentido. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cómo tenemos una vida con sentido? Les voy a mencionar algunas cosas porque igual ya mi compañero va a profundizar en otras, ¿de acuerdo? Pero una vida con sentido es una vida donde yo estoy defusionado de mis pensamientos. ¿Se acuerdan que les decía que la fusión era estar enganchado? La defusión es que ya yo lo reconozca, pero que ya yo no combata con ellos. Entonces que diga, estoy molesta, estoy teniendo este pensamiento, estoy teniendo esta emoción, pero no me peleo con eso, ¿sí? No lo combato, no lo refuto. La expansión, una vida con sentido permite expansión. ¿Y qué significa? Que precisamente yo pueda darme la oportunidad de sentir como un proceso resiliente sin combatir con eso, ¿sí? A pesar de que sea difícil, como les digo, no es que digamos, me encanta sentir esto, pero la idea de buscar una vida con sentido es que cada vez, de poquito a poquito, vaya permitiendo sentir lo que necesito sentir, me lo vaya permitiendo y lo vaya reconociendo. Conexión, ¿qué significa? Que tratemos de estar en el presente, en el aquí, en el ahora. Cuando yo dejo de estar tan enganchada con mi cabeza, con mis emociones, puedo disfrutar de cosas del presente. Sí, yo estoy ahorita con ustedes a las 6:10 en la conferencia de resiliencia. No tengo por qué estar pensando en algo del pasado o del futuro. Nuestra cabeza es así. Entonces podemos hacer también cosas que nos permitan estar aquí en el presente. El yo observante, tratar los pensamientos como que no soy mis pensamientos, ¿de acuerdo? El yo observante permite que yo vea mis pensamientos desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, ¿sí? Es como si, por ejemplo, alguien entrara al lugar en donde ustedes están. Esa persona los ve desde allá, no los ve de donde ustedes están. Es importante que aprendamos de a poquito a ver los pensamientos desde una perspectiva distinta para que nos ayude a estar defusionados y no enganchados todo el tiempo. Una vida con sentido tiene en cuenta los valores, ¿sí? De qué es importante para mí en la vida y sobre eso caminar. Y finalmente la acción comprometida. Cuando hablamos de acción comprometida es que yo haga cosas que me permitan ir en sintonía con eso que es importante para mí. Ya igual Diego les va a hablar de este tema, pero cuando hablamos de valores no estamos hablando, ¿cierto? Como de que yo vaya a lograr todo lo que quiero ya, o que sea sencillo, o que sea fácil. No, estamos hablando de que va a ser complejo, pero estamos hablando también de que yo por un lado, voy a aceptar lo que siento, voy a reconocerlo, me lo voy a permitir sentir y por otro lado también voy a hacer cosas que me permitan ir en consonancia con eso. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, esto no es sencillo, no es fácil. Ser resilientes, a veces uno dice, ¿cómo soy resiliente? Esto depende de cada uno de ustedes, pero es importante que tengan en cuenta que para ser resiliente no se necesitan tampoco de demasiadas cosas. Los recursos dependen de lo que nosotros hagamos, ¿sí? Lo que cada uno busque ante una situación que genere sufrimiento y que, como les decía, trabajar el hecho de aceptar, de tener disposición a, mejora las cosas. Claramente, como les decía, no es igual a que ustedes se sientan totalmente bien o que se les quite lo que están sintiendo en términos coloquiales, pero sí está relacionado mucho a que permitan que ese sufrimiento vaya bajando porque están haciendo cosas que los movilizan a lo que es importante para ustedes. Finalmente, ¿verdad? Les traje aquí un acróstico también y el acróstico básicamente reúne o resume lo que he estado hablando y está relacionado a aceptar mi experiencia interior y estar en el presente, ¿sí? Entonces, acepto lo que estoy sintiendo sin colocarle etiqueta, sin colocarle juicio y estoy en el aquí, en el ahora. Adicionalmente, escojo algo que sea importante para mí,
Entonces escojo algo que para mí sea valioso y camino sobre ello. Y la última, actuar. Entonces acepto, escojo algo importante y actúo, ¿sí? Como les decía, obviamente no es un trabajo fácil, pero son estrategias que les permiten a ustedes ser resilientes en la medida en que van aceptando las situaciones, ¿verdad? Pero al mismo tiempo haciendo cosas que les permitan movilizarse hacia lo que para ustedes es importante. Entonces, bueno, aquí están las referencias de las cuales usé la información y espero haya sido como de su agrado. Como les decía, no es sencillo ser resilientes, pero depende de cada uno de nosotros y los recursos claramente también. Entonces, le doy Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mari Carmen. Fíjense que estamos la... como con ese espacio de reflexión, de análisis, y es importante todo lo que nos ha dicho ahorita Mari Carmen para hacer ese proceso. O sea, algo que queremos, como decíamos, es esta parte individual. ¿Cómo nos vamos a fortalecer nosotros? Y bueno, creo que nos dejan muy buenas estrategias, nos concentras en el aquí y el ahora, y bueno, seguimos aquí en ahora, como nos decía ahorita Mari Carmen. Entonces, doctor Diego, lo escuchamos. ¿Mm? Hola, muy buenas tardes a todos. Regáleme un segundito. Mm, Vamos a ver. Bueno, yo quiero hoy traer una serie de ejercicios que me gustaría que hiciéramos. Y digamos que desde la humanidad que nos conecta a todos, y es que yo estoy muy de acuerdo con una afirmación que alguna vez conocí de los estoicos, una escuela filosófica que va a sostener algo que me parece una verdad a pulso, y es que absolutamente todos nosotros, me incluyo por supuesto, vamos a tener en algún momento de la vida o en varios momentos de la vida situaciones adversas, ¿no? La muerte de un ser querido, que por esta época puede ser algo muy cercano, quizás la enfermedad propia, la enfermedad de otros. Quizás también en algún momento puede uno sentirse muy solo, quizás una ruptura de una pareja, de una relación de pareja, mm, el distanciamiento que nos ha propiciado, digamos, esta situación que estamos viviendo de pandemia. Quizás también cuestiones de orden, de otro orden, como lo que estábamos viviendo, lo que estamos viviendo y que mencionaba Nancy al comienzo, de situación de orden político, el desempleo. Digamos que una de las cosas de las cuales pues quiero yo partir es que el hecho de estar vivos implica en algún momento estar en una situación adversa y que esto es inevitable. Esto es inevitable. O sea, en algún momento nos va a tocar, si no es que ya nos está tocando a algunos. Esto es algo de lo que quiero partir. Entonces, en este primer momento, yo quisiera que ustedes, los que están ahí, he visto algunos estudiantes, amigos, personas cercanas, tuvieran a mano, si es viable, o un cuaderno, una hoja de papel y un esfero para hacer un par de reflexiones que me gustaría que empezáramos a mirar, ¿no? Y entonces les voy a dar unos segundos para revisar cómo, qué podríamos traer para lo que les quiero, lo que les traigo esta noche. Pero entonces digamos que pues les agradecería que tuvieran algo donde apuntar. Sí, así, pues sí, algo también lo podrían hacer en el propio celular. Y digamos que la primera cuestión que quisiera yo poner acá de frente es, en este momento estoy pasando por un momento adverso en mi vida. Hay hay algo ahí que yo digo me está haciendo, me está doliendo. Quizás, como ya decía, una sensación de dolor, de soledad, de pérdida en algún sentido. ¿Hay algo ahí? Entonces, digamos que la primera pregunta que quisiera que tomaran en ese lugar donde vamos a dedicar para esta parte de la sesión de hoy, tiene que ver con eso, con
¿Qué me está tocando? Me está tocando situaciones asociadas a la pandemia. Me está tocando la situación política y social de nuestro país. La sensación de abatimiento a veces, de soledad. Este será el primer elemento que quisiera que todos contactáramos. ¿Qué es lo que nos está tocando? Y de nuevo, parto del hecho de que todos en algún momento, si afortunadamente usted hoy no está ahí, es posible no, es un hecho que en algún momento va a estar ahí. Entonces, y si no conecta porque hoy afortunadamente está bien, quizás valga la pena entonces cambiar un poquito la pregunta si ese es el caso. Mm, si usted ha sufrido en algún momento, si usted ha sentido dolor, si ha pasado por un momento adverso antes en su vida, como para entonces hacer el ejercicio desde ese punto. Entonces, el primer elemento es este. ¿Está pasando por este momento o ha pasado por un momento de adversidad? Como les digo, los estoicos, y yo soy fiel seguidor de este discurso filosófico, sostendrán que esto es inevitable, que los momentos adversos son inevitables. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos una situación adversa? Esto es como una ola de nieve. ¿Qué nos pasa? Básicamente, Skinner sostenía que cuando una persona se encuentra en un problema, que es una situación en la cual Skinner es un psicólogo importante del- dentro de la psicología, él sostenía que cuando uno se encuentra en una situación problema, un problema es una situación en la cual no hay una clara respuesta para dar, no hay como una forma única de resolver, sino hay varias opciones o no tengo ninguna, pues uno despliega pensamiento, lo que llama Skinner conducta verbal. Empieza uno a pensar. Pero entonces veamos qué ocurre ahí. Eventualmente entramos en algún tipo de pensamiento que se llama pensamiento repetitivo negativo. No quiero satanizar todo pensamiento negativo. Digamos que aquí quisiera hacer una distinción y es que podemos tener dos clases de pensamientos negativos o como incómodos que nos generan malestar. Hay un tipo de pensamiento que puede ser útil. No todo pensar mal o todo pensar que me ocasiona dolor es negativo. Por ejemplo, en el contexto clínico, con algunos consultantes me encuentro que a veces es muy importante para ellos, por ejemplo, en un proceso de duelo, de pérdida, pensar qué fue lo que se perdió. Quizás la muerte de un ser querido, qué perdí cuando esta persona se va. Es útil porque ponerse ahí también me permite en algún momento tomar distancia, de entender que es algo que ya pasó y que desafortunadamente se ha ido, pero hay algo que me queda de esta persona. Entonces, por ejemplo, en ese contexto puede ser útil. Otro tipo de situaciones en las cuales el pensamiento es útil es cuando, ok, yo tengo una situación, me preocupa algo a futuro y yo me oriento a la solución. Ahí, si yo me oriento a la solución, si yo me oriento a la solución, ahí me funciona porque eventualmente encuentro alternativas para resolver la situación problema y me define cursos de acción. Pero, ¿qué es lo que a veces pasa con las personas cuando están en el momento adverso? Que eventualmente entran pensamientos que no me dan solución, que no se orientan a ninguna solución, que son negativos y, digamos, mm, crueles con uno mismo, que pueden ser catastróficos. Entonces, por ejemplo, alguien podría entrar en una situación, no sé, se acabó una relación de pareja, algo de ese orden, y dice, como no, lo perdí o la perdí porque soy un completo imbécil. Y si piensa así, fíjense que ya la palabra imbécil tiene una connotación que me aleja de cualquier solución. Es una palabra que básicamente me hace culpable y no me da ninguna forma de resolver. Entonces, ¿qué es lo que tiende a pasar? ¿Cuál es la bola de nieve? Se presenta una situación adversa, una situación que no tiene una respuesta clara de solución. No tenemos un claro curso de acción. Experimentamos generalmente malestar ahí. Posiblemente experimentemos algo de miedo o quizás algo de tristeza, quizás algo de ira o una combinación de estas emociones. Y eventualmente ante esto puede que yo empiece a caer en pensamientos de estos negativos repetitivos que son problemáticos, como soy un tonto, soy un imbécil, o como decían las canciones estas, yo no nací para amar,
o la situación nunca va a cambiar. Bueno, y aquí es donde entramos en un poco de lo que estábamos escuchando con Mari Carmen. Empezamos a sufrir. Quizás el dolor es algo inevitable, pero el sufrimiento quizás lo podemos ir soltando. Y aquí viene una cuestión que es bien importante. Yo quiero acá, en este momento con ustedes, llevarlos a una cuestión y es que cuando entramos en estos pensamientos de que yo soy X o Y cosa, o que nunca, o que siempre, cuando ya utilizo ese tipo de verbalizaciones tan grandes, pues una de las consecuencias que me va a pasar en la vida es que me alejo de lo que sí tengo, de lo que sí es valioso, ¿no? Yo quisiera en este momento invitarlos a pensar ante esa adversidad, si a usted le ha pasado esto, si en ese momento en el que usted se veía en ese túnel de oscuridad terrible, por ese momento adverso, o por ese momento que está pasando hoy, por las cosas que lo estén afectando, si usted ha caído en esos pensamientos que no están orientados a ninguna solución, que básicamente lo están cargando de nubes en su mente. Entonces, la cuestión acá es, ¿cuál es, y aquí viene la otra pregunta que quiero hacerles, que me gustaría que se tomaran unos segundos para pensarse sobre esto? ¿Cuál es tu pensamiento más dañino? ¿Cuál es ese pensamiento que te aborda, que te hace sufrir, que está ahí en el fondo, en la base de otros pensamientos más cercanos, más situacionales? ¿Cuál es el pensamiento más grande que está agrupando un montón de otros? Por ejemplo, será de pronto temor a fracasar, por ejemplo, temor a quedarse solo, temor a no conseguir un trabajo, temor a que la situación del país nunca se arregle, temor a que la pandemia nos condene a estar encerrados. ¿Cuáles son esos pensamientos como que tú dices que aparecen en tu diario vivir, en tu cotidianidad y que te toman tiempo? Digamos, esa es como la gran pregunta acá. Yo quisiera invitarte a esa perspectiva de ti, que empieces a contemplar en distancia cuáles son esos pensamientos que en este momento te están abordando y te están sobrepasando. Entonces, la cuestión acá será que por favor los anotes en ese papel. Yo te invito a que lo hagas, porque la idea es que cuando tú lo anotas en el papel, al menos ya lo empiezas a ver en perspectiva, ya está por fuera de ti, se encuentra en el papel. Entonces, quiero que por favor hagas ese ejercicio. Ahora, vamos a hacer esta cuestión acá. Y la segunda cuestión acá tiene que ver con lo siguiente, y es, pues nosotros somos seres verbales, es decir, permanentemente estamos pensando. Pues, es un pensamiento, son pensamientos que van y vienen. Digamos que nuestra mente es como una especie de océano y estos pensamientos, los que sean, van y vienen como esos barcos, pues una especie de cielo y esos pensamientos son como nubes que van y vienen, que aparecen y se desaparecen y otra vez vuelven a aparecer. Pero digamos que si tenemos un día, no sé, unas 14 horas despiertos, 14, 13, 15 horas más o menos despiertos, acá la cuestión es con qué tanta frecuencia a lo largo de un día tuyo estás en esos pensamientos. ¿Qué tan frecuentemente? Como te digo, como son nubes que van y vienen, que aparecen y desaparecen. Acá la cuestión es, ¿cuánto tiempo estás ahí? Entonces la invitación ahora es, la siguiente pregunta es, ¿cuántas veces estás ahí en esos pensamientos? ¿Con qué frecuencia aparece? Y a lo largo del día, entonces, si sumáramos esa frecuencia, ¿cuánto tiempo del día gastas en estos pensamientos? Y esta es la siguiente pregunta. Entonces, hemos venido como en este proceso, si me vas siguiendo el ejercicio, la cuestión acá es empezar a identificar cuáles son esos pensamientos más grandes que te atormentan, con qué frecuencia. Y la tercera pregunta es, y bueno, ¿cuánto tiempo inviertes de tu día, suponiendo que estás unas 12 horas a 14 horas despierto o más? ¿Cuánto de ese tiempo que estás en estado de vigilia, en estado despierto, estás inmerso en estos pensamientos? Pone ese número, por favor, en esa hoja. ¿Cuánto estás ahí? Ahora,
si me van siguiendo y si se encuentran ahí, lo más probable es que encuentren con alguna sorpresa que pues pueden llegar a ser horas. Horas en las cuales nos desconectamos. Nos desconectamos de cosas que pueden ser valiosas y que sí tenemos. Nos desconectamos de lo que para nosotros no son activos emocionales, son activos que nos promueven bienestar. Y eventualmente por estar tan inmersos en estos pensamientos, nos desconectamos de esto. Ahora, yo no quiero llevar esto a la culpa, porque esto no es una cuestión de culpa, esto es una naturaleza humana, o sea, caemos ahí, nuestra mente está intentando resolver y cuando no encuentra, pues se eleva a este tipo de pensamientos problemáticos, pero digamos que el hecho es que nos distancia bastante de lo que sí tenemos. Y por otro lado, la otra cuestión acá es que nos distancia también de lo que quisiéramos obtener. Si reviso yo, por ejemplo, en mi situación como terapeuta con mis pacientes, yo encuentro con frecuencia que ellos me dicen, pues no, yo puedo pasar unas 6 horas, 8 horas a lo largo del día de manera intermitente pensando en X, en que soy un fracasado. Aparece ese pensamiento. Entonces, al mirar eso, yo digo, wow, 6 horas de 12, 8 horas de 12. ¿En qué momento te da tiempo entonces, si estás tan ocupado ahí en esos pensamientos, en qué momento te permites experimentar el bienestar? Y de nuevo, no lo hago con el propósito de decir es que es su culpa, no, es para empezar a mostrar en perspectiva que hay un problema cuando ante la adversidad nos casamos con pensamientos que son inútiles, que no están resolviendo. Digamos que ese es como el punto que quiero acá destacar en este contexto. Son inútiles y nos distancian del momento presente y nos distancian de lo que para nosotros es valioso. Ahora, yo quisiera ahora invitarlos, si me han seguido, de verdad espero que lo estén haciendo, si me han seguido en este relato, yo quisiera hacer este ejercicio con ustedes. Si tú fueras el protagonista de una película, de la película de tu vida, y continuaras un año centrada o centrado en esos pensamientos como lo estás haciendo hoy, ¿eso a dónde te llevaría? Y acá la cuestión es, ¿te acerca a lo que tú quieres ser de ti? ¿A lo que tú quieres llevar a ser, a la versión que quieres ser de ti? Y si te quedaras un año ahí pegado a esos pensamientos con la frecuencia que estás ahora o que estuviste en ese momento adverso, y estamos hablando de la película de tu vida, ¿cómo llamarías a esa película? Entonces, la invitación ahora es que te pienses esto y le pongas ahí, en esa hoja que estás usando o en ese lugar donde estás escribiendo, te preguntes cómo llamarías a la película de tu vida si durante un año más permaneces ahí vinculado absolutamente a estos pensamientos. Si te quedas ahí anclado en ellos. Entonces, pensemos un momento de eso y quiero mostrarte ahí que aquí centrarse demasiado en pensamientos que no te están resolviendo nada ya hacen que no estés en el dolor solamente de la situación adversa, sino que te está haciendo sufrir. Te está haciendo sufrir porque ya, por un lado, no te está permitiendo contactar o disfrutar de los bienes que tienes en tu vida, de lo que es para ti bienestar hoy, aquí y ahora. Porque quizás te esté alejando de cuestiones para ti relevantes en tu vida, que quieres construir, que quieres llegar a tener en algún momento. Esa es como la cuestión de base que quiero dejarles en esta parte de la reflexión. Mm. Por otro lado, la otra cuestión acá es, la siguiente pregunta es, ¿qué deseas obtener o conservar en tu vida? Porque aquí la cuestión es que si estamos muy centrados en estos pensamientos y nos distanciamos de lo que para nosotros es valioso o importante, pues estamos sufriendo, como ya he dicho. Entonces acá la cuestión es llevarles esta pregunta ahora. ¿Qué deseas obtener y conservar en tu vida? Yo quisiera acá hacer uso de una metáfora. Nosotros en terapia hacemos uso de metáforas con frecuencia, como vimos ahorita con Mari Carmen también, la del tigre,
y varias que no se han mencionado, porque las metáforas nos permiten como tomar perspectiva, como mirar a la distancia. Entonces yo quisiera hacer uso de una metáfora, la metáfora del jardinero en el jardín. Básicamente el jardinero es una persona que quiere sus plantas y en tanto que las quiere, primero las cultiva y luego riega esas plantas. Ahora yo te quiero invitar a ti, a quien me está escuchando, que piense cuáles serían esas plantas que vale la pena, si ya las cultivó, regar, cuidar o empezar a cultivar si no las ha empezado a cultivar. ¿Cuáles son esas plantas que para ti son importantes y que quisieras cuidar? Digamos que acá voy a hacer una salvedad, no sería decir mi mamá, mi papá, sino, porque eso es una cosa, un ser, un objeto, sino mi relación con mi mamá, tener una relación armoniosa, por ejemplo, con mi mamá, una relación amigable o armoniosa con mi papá, por ejemplo. Pero la cuestión acá es invitarte a pensar en estas plantas, en las cosas que para ti son importantes. Si para ti la cuestión académica es importante, entonces quizás una de las plantas podría ser algo relacionado con lo académico. Si el tema es pareja, pareja, si el tema es económico, si el tema es afectivo, familiar, espiritual, las que tú consideres. Te voy a invitar entonces a que pienses cuáles serían esas cinco, cuatro o cinco plantas que para ti serían importantes, ya sea cultivar o si ya empezaste a cultivar, pero quizás se están marchitando porque no las estás regando suficiente y demás, que empezaras a cuidar. Entonces te voy a invitar a ti que me estás escuchando en este momento a que tengas en esa hoja, pongas cuáles serían esas plantas. ¿Cuáles serían esas plantas que tú quisieras cuidar o quisieras cultivar y cuidar? Tomámonos unos segundos para estar ahí, para contactar con esto. Ahora, estas plantas, el acto de regar, de cultivar, de ponerlas al sol, de regarlas cada tanto, es equivalente a lo que nosotros llamamos en nuestra clase de terapia acción valiosa. ¿Cómo tú podrías hacer con cierta cotidianidad, porque las planticas necesitan cuidado cotidiano, casi que diario? ¿Cómo podrías tú regar esa planta, cuidar esa planta? Dime, anótate ahí enfrente de esas planticas que has plantado, tres acciones que tú digas, esto es lo que podría hacer para cultivar y para cuidar estas planticas, estas plantas de mi vida. El ejercicio te lo invito a que lo hagas con total seriedad porque es sobre la base de esto que la vida cobra sentido. La vida cobra sentido en tanto que tú actúas de forma valiosa. Eso es una paradoja, pues no quisiera entrar demasiado filosófico en el asunto, pero en tanto que tú hagas, que tú sientas que estás caminando, que estás cuidando estas plantas, hay sentido, hay bienestar. Ujú. Entonces, pensémonos cuáles serían esas acciones para cultivar y para conservar y cuidar estas plantas. Entonces, anótate esas tres. Acá la pregunta que yo te quisiera invitar a hacer es, bueno, y en relación a eso, si yo te dijera de 0 a 10, ¿qué tan frondosa tienes esa plantica? Siendo 10, tienes una planta hermosísima, tienes una planta maravillosa, y 0 está casi muriendo. En esas 4 o 5 planticas, qué tan bien, qué tan frondosas están? Y ponle un valor. Ponle un valor a esa plantica. A cada una de estas plantas ponle un valor. Tómate el ejercicio, piénsatelo. Esto es para ti. Esto es algo que la universidad está propiciando para ti. Entonces, hagámoslo, hagámoslo, hagamos el esfuerzo, hagamos la dedicación de centrarnos en este momento, de poner estos valores. Quizás hayan versiones de ti que digan, no, yo estoy muy bien acá y tal, pero no sabemos si estás evitando. Un poco lo que mencionaba Carmen, Mari Carmen, de la evitación experiencial. ¿Realmente está tan bien cuidada esa plantica? ¿O amerita más? ¿Amerita invertirle más? Y si sí está bien,
pues maravilloso, pero ¿qué podemos hacer entonces para conservar esa plantica igual de frondosa? ¿Qué acción podemos hacer? Digamos que acá el ejercicio de ponerle un valor tiene el propósito de que tú ahí, en tu lugar donde estás en este momento, definas qué vas a hacer para seguir cuidando o para cuidar mejor esta plantica que quieres. Ahora, dentro de esto, una de las cosas que también es muy importante mencionar es que esto no, digamos que la terapia, o mejor, el proceso de hacer estos ejercicios puede ser algo que implica dar a otros. Y hay un montón de estudios que nos han mostrado que hay bienestar, que hay bienestar, el bienestar llamado psicológico, hay bienestar. Una de las variables o una de las cosas que más juegan para ese bienestar es el acto de hacer por otras personas. Y me lo encuentro con frecuencia entre mis consultantes que cuando empiezan a hacer cosas por otros conectan y empiezan a experimentar bienestar. Actuar por el otro. Actuar por el otro también puede ser una alternativa. Pero ojo con que eso no sea una forma de escapar para evitar el dolor de estar solo, por ejemplo. Habría que chequearlo. Y dentro de esta dinámica, eventualmente puede que estemos, si es tu caso, puede ser, y es perfectamente válido pedir ayuda. Pedir ayuda, ayuda profesional de un terapeuta. Es posible que todos en algún momento lo necesitemos. Es posible que todos en algún momento sentamos que la adversidad nos ha superado, que ya nos hemos dado tantos golpes, que quizás ya está bien relevarme un poquito y soportarme a través de otro. Está bien. Está bien ir a terapia, por ejemplo. Piénsalo también, si está por ahí la cuestión, si tú ves que te está superando, que esos pensamientos repetitivos sobre muy abstractos que no te están orientando a la solución, te están cargando y te están cargando y te están hundiendo, es de valientes afrontar esto y asumirlo. Y bueno, si es necesario, pide ayuda. Digamos que hay una cuestión supremamente importante para ir cerrando esta parte. Los momentos de adversidad son inevitables en la vida, es con lo que empecé y con esta también cierro. Pero ahí sí como decía esta frase, ningún marinero se ha vuelto experto navegando en aguas tranquilas. Bueno, muchas gracias. Esta era la parte que quería trabajar con ustedes con el ejercicio. Nancy, vamos, esta es la cuestión. Bueno, muchísimas gracias, doctor Diego, doctora Mari Carmen. Creo que es bien importante, pues, todos estos elementos que nos han dicho. Fíjense que empezamos como esa reflexión individual sobre estar aquí ahora, sobre estas metáforas y Diego ya nos habla de todos estos elementos de los que podemos seguir y continuar en esta parte. La idea de hoy entonces es hacer un pequeño cierre de este proceso, pero pues antes si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, pues lo invito pues a que pueda prender el micrófono o que nos pueda también decir por el chat, en ese sentido, si hay alguien que tiene alguna duda o si no entramos directamente ya en el cierre. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Queremos invitar hoy a la doctora María Fernanda Reyes, que también está, pues fue de las conferencistas que nos dieron en el primer inicio, en el inicio de todo esto. También la doctora Alejandra Torres, pues también nos va a acompañar mediante un pequeño video con un mensaje también muy bonito, como para que podamos llegar a conclusiones. La idea es que esta mesa es una mesa de diálogo ciudadano y pues en ese sentido queremos pues poderlos escuchar. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, pues estamos. No veo manitos levantadas por ahora o por acá en el chat, están más mirando pues como esta parte de la video.
Miremos entonces como algunas conclusiones que nos puedan dar nuestros invitados en esta noche. Entonces invito primero a la doctora María Fernanda, que ya nos habló la vez pasada de toda esta parte pues conceptual, que nos dio una excelente visión de todo lo que es resiliencia, de cómo la podemos entender, de los modelos, de si se puede evaluar. Bueno, ella tiene una gran perspectiva y como les decía, si no estuvieron la vez pasada, pues ella es doctora en psicología y pues tiene todos estos elementos de que ha trabajado en el tema con diferentes poblaciones, incluso ha validado un instrumento al respecto. Entonces, pues bueno, escuchamos tus conclusiones, doctora María Fernanda. Muchísimas gracias, Nancy. Muchas gracias a todos y a todas y por esta invitación. Un poco como nos decía Nancy, la intervención de la sesión pasada, que me correspondió a mí, estaba más orientada como una mirada teórica e investigativa. Entonces, voy a hacer como unas conclusiones y reflexiones con base a esa presentación y pues bueno, también quiero agradecer a los compañeros y la compañera por la excelente intervención em, que realizaron el día de hoy. Entonces, yo pues cuando nos invitaron a estas reflexiones como que pensaba mucho que cómo cerrar esta sesión. Em, yo quisiera como que reflexionáramos o nos fuéramos un poco con la idea de por qué nos interesa la resiliencia. Y creo que los profesores del área clínica lo han dejado muy claro de cómo la resiliencia pues nos genera bienestar, ¿sí? Tiene efectos positivos en la salud mental, cómo hay unos antecedentes y una evidencia empírica robusta al respecto y por eso, digamos, nos interesamos y estamos hablando de eso en este momento que también la resiliencia, pues al estar asociada a ese afrontamiento flexible ante la adversidad, que como nos decía Diego, que pues es inevitable, nos va a traer, nos va a facilitar afrontarla, digamos, con los diferentes retos con los que pues nos enfrentamos en la vida. Yo les hablaba que la resiliencia tiene muchas definiciones, posturas, críticas, bueno, como que tiene una historia larga y digamos que la definición que creo yo recoge lo que se dice en las diferentes posturas y un poco las posturas más contemporáneas. Es uno, eh, irnos con la idea de que la resiliencia es un proceso que se puede desarrollar, que podemos aprender y que podemos fomentar. Que la resiliencia es esa capacidad de los individuos para adaptarse positivamente y mantener un adecuado funcionamiento psicosocial durante la adversidad. em, que yo quisiera como de pronto, ya que los compañeros hablaron especialmente como desde esa mirada individual como terapeutas, yo quisiera recordar algunos modelos, especialmente desde la mirada ecosistémica, donde lo que se ha demostrado es que la resiliencia es un proceso, que es un proceso que tiene que ser facilitado por, digamos, con los diferentes niveles que van a permear al individuo. Es decir, por ejemplo, en un estudio que nosotros hicimos en la Facultad de Psicología con personas mayores, que a mí me gusta mucho hablar de este estudio porque las personas mayores son un ejemplo de resiliencia. Este es un estudio en personas mayores en situación de pobreza donde nosotros encontrábamos que las personas que lograban esa resiliencia a esta situación adversa de situación de pobreza, digamos que necesitaban muchos factores que confluyeran entre sí y se interrelacionaran, como, digamos, participar o beneficiarse de ciertas políticas públicas, que yo creo que eso es como bien importante en este momento. También era muy importante conocer como los antecedentes a los que las personas habían estado expuestas, pues en general a su adversidad. El sentido de comunidad y de participación, especialmente estas personas que desarrollaban resiliencia, eran personas que participaban en los diferentes espacios, especialmente del distrito, que tenían sentido de comunidad, de liderazgo, y lograban como fortalecer esas redes de apoyo, más digamos que todos los recursos o las fortalezas individuales que nos han hablado nuestros compañeros. Otro de los estudios que yo he hecho, que no les hablé la vez pasada, pero quise como traerlo aquí, es que yo he estudiado vejez en personas, en mujeres trans mayores que vienen especialmente en contextos económicos precarios, como el barrio Santa Fe, si las personas que de pronto están en Bogotá tienen alguna idea de cómo es este barrio, y del 20 de julio, y yo pensaría que las mujeres trans mayores de este estudio son un ejemplo de lo que es la resiliencia y lo que también es la resiliencia colectiva.
Entonces, un poco son mujeres que han vivido marginalización, violencias, transfobia, exclusión completamente estructural. Y estas mujeres, gracias como a su capacidad, digamos, las que sobreviven también, ¿no? Básicamente serían las que sobrevivieron y hoy son mayores. Se debe a su capacidad de recuperación, a su capacidad de creatividad, determinación, perseverancia, que básicamente ha generado una resiliencia colectiva que yo lo que, digamos, en mi experiencia en este estudio cualitativo, lo que veíamos es cómo esta resiliencia colectiva impacta a lo público, cómo ellas a través de su organización han logrado cambios importantes. Y pues pensaría yo que son un ejemplo de lo que es la resiliencia. Y también digamos que a mí me parecía muy interesante ellas cómo daban un significado a la vejez y la entendían como una segunda oportunidad, cómo lograban un proceso de autoaceptación, cómo empezaban a generar unos comportamientos de autocuidado. Y digamos que se podía empezar a ver como los beneficios de esas fortalezas pues en general en su bienestar. Para terminar, yo quisiera como recordar que la resiliencia no es como ese superpoder que se pensaba antes con el que algunas personas nacían, sino la resiliencia puede ser un resultado de una interacción de diferentes factores individuales, definitivamente comunitarios. Y yo insistiría en políticos y sociales un poco diciendo que es importante que nosotros vivamos en un entorno comunitario, social, donde podamos como poder tener el pleno desarrollo de nuestras potencialidades y podamos, digamos, facilitar este desarrollo de la resiliencia que tiene tantos beneficios para nuestro bienestar y nuestra salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Fernanda. Clave todos estos elementos que nos dices de poder entender realmente el concepto, hacia dónde vamos, pues qué es lo que se sugiere. Vamos a mirar también entonces las conclusiones que pues nos da Mari Carmen Finón. Te invito y luego entonces el profesor Diego. Ujú. Perfecto, perfecto. Bueno, obviamente con lo que acabábamos de ver el día de hoy, podemos sacar varias conclusiones y pues para eso les quiero mostrar esta imagen, sí, que creo que todos pueden ver ahí. Esta imagen, ¿verdad? Es como muy diciente, por así decirlo, porque nos muestra el circulito negro, como el dolor es algo natural, como lo decía mi compañero y como todos los hemos reiterado, ¿no? El dolor es algo natural en la vida de nosotros y todos lo hemos vivido, ¿de acuerdo? Y no estamos exentos lo seguiremos viviendo. La cosa es que con lo que veíamos ahorita, entre mayor evitación tengamos frente al dolor, ¿sí? Mientras más evitación yo tenga, claramente tengo más dolor, ¿sí? Y mientras más evitación tenga, más dolor genera, y mientras más evitación tenga, más dolor genera. Y lo que hablábamos ahorita y lo que incluso mencionaban mis compañeros también es que cuando yo me centro tanto en el dolor o en mi sufrimiento, pues precisamente no tengo estrategias para salir adelante, para movilizarme hacia lo que es importante para mí y para precisamente ser resiliente mediante eso. Sí, entonces básicamente es súper importante que entendamos que nosotros hacemos cosas que no funcionan. ¿Y por qué hacemos cosas que no funcionan como lo veíamos ahorita? Mediante esas estrategias comunes de afrontamiento que tenemos, porque igual no las enseñaron por historial, por contexto, por obviamente crianza, por aprendizaje, ¿sí? Aprendimos que no funciona a corto plazo, pero claramente lo que veíamos es que estas estrategias como tal no permiten la consecución de objetivos, no permiten el que yo me movilice hacia lo que es importante y valioso para mí y por tanto no me permite ser resiliente. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que trabajamos el día de hoy, reitero, en que no es nada fácil, en que obviamente el yo decirles a ustedes, acepten lo que están sintiendo, dejen de lado los pensamientos, hagan cosas distintas, no es tan sencillo. Y decía también ahorita como que es algo que tenemos que practicar día a día, ¿sí? Entonces con cositas pequeñas, por ejemplo, no sé, hoy me siento muy vulnerable por el tema del país. Sí, es una forma de aceptar y no estoy usando juicios ni nada, al contrario, estoy permitiéndome sentir
Y cuando nosotros nos permitimos sentir, es mucho más fácil poder ser resilientes y poder tener estrategias para. Entonces, por ejemplo, como les decía, ante la situación de pandemia, me siento triste porque no puedo estar con mi familia. También, ¿qué puedo hacer que me permita movilizarme hacia lo que es importante para mí, como lo decía Diego, hacia lo que es valioso? Todas estas cosas que vimos el día de hoy permiten que seamos resilientes, perdón. Y la resiliencia es subjetiva. ¿Eso qué quiere decir? Depende de cada uno de nosotros. Para Nancy la resiliencia puede ser algo, para María Fernanda hacer cosas resilientes puede ser otra cosa, para Diego otra cosa, para mí otra cosa, ¿sí? De eso no depende. Lo que es importante es que sí podamos precisamente entender todo lo que hemos visto de estar dispuestos, de que el sufrimiento hace parte de nuestra experiencia, pero tenemos dos alternativas. Uno, el estar fusionados y enganchados de ese sufrimiento constante que nos generan las situaciones a las cuales también estamos expuestos del día a día, ¿sí? O dos, hacer algo diferente con ellas, ¿sí? Hacer algo distinto. Y por eso precisamente todo lo que estamos hablando, ¿sí? Frente al concepto de resiliencia, frente al concepto de acción valiosa ante la adversidad, porque eso es lo importante, que yo pueda hacer algo que me permita movilizarme y poder entender esa situación desde un punto de vista distinto, ¿sí? Entonces, igual creo que con lo que vimos hoy fue claro, sin embargo, simplemente quería como mostrarles el dibujo como tal y que entendieran que a mayor evitación, mayor sufrimiento emocional y claramente eso como que frena o bloquea mis recursos para ser resilientes. Muchas gracias, doctora Mari Carmen. Entonces ya saben, todos estos mensajes que nos van quedando es para esta parte. O sea, necesitamos crecer individualmente, queremos crecer como país, queremos crecer como sociedad. Pues miremos a nosotros mismos, a ver cómo estamos creciendo nosotros. Bueno, doctor Diego, lo escuchamos también con las conclusiones. Bueno, muchas gracias y gracias a todos por estar acá y escuchando toda esta reflexión. Digamos que para mí involucrado también con lo que han dicho mis compañeras, la primera cuestión es clara. En algún momento la adversidad nos va a llegar. Ese es el primer elemento clave. Si está usted en este momento bajo una situación de adversidad, pues asumir esta parte es importantísimo. ¿Y dónde está la cuestión clave del asunto a partir de de lo que estuvimos hablando y de los ejercicios que les estuve mostrando? Que el dolor es natural, un poco lo que nos estaba mostrando ahorita Mari Carmen. El dolor es natural ante la adversidad, ante la pérdida, ante la sensación de soledad, de vacío, lo que nos esté abordando en este momento o en el momento que nos aborde, el dolor es algo natural. Pero quizás la clave crítica del asunto es cuando del dolor pasamos al sufrimiento. Y como sostuve en mi presentación, en mi argumento, ese sufrimiento ocurre por dos cosas. En primer lugar, porque eventualmente ante la adversidad empezamos a dedicar mucho tiempo a pensar. Inicialmente ese pensamiento puede ser útil cuando se orienta a ir a la solución y resuelve. Ese es un pensamiento ideal. Pero ¿en qué momento empiezas a sufrir? Cuando te despegas de eso. Cuando ya tu pensamiento no está orientado a la solución, sino que es un pensamiento quizás catastrófico o cruel contigo mismo. Esos pensamientos surgen, aparecen ahí. Entonces, catastrófico, todo va a seguir igual, no va a cambiar. O muy negativo hacia ti mismo, soy un idiota, soy un tonto. Ahí cuando entramos en esos pensamientos empezamos a sufrir porque ya es comillas, de gratis. El dolor es resultado de la adversidad, pero el sufrimiento es de gratis. Y es de gratis en tanto que es función o depende de esos pensamientos que nos alejan de la solución y que nos hacen entrar como en esta dinámica. Esa es como la cuestión clave. ¿Y por qué el pensamiento nos hace sufrir? Como decía, por dos cosas. Ese pensamiento que es tan abstracto, que no está orientado a la solución, que no tiene ningún referente concreto para abordar y resolver. Nos lleva por un lado a alejarnos de lo que es bienestar. Finalmente, esto no quiero sonar invalidante porque puede pasar, pero quiero decir con toda
conciencia, que eventualmente, pues, fíjense, pues, tenemos cosas, tenemos el café, por ejemplo. Para mí el café es algo valioso en tanto que me proporciona un bienestar en un momento dado. Quizás tengamos una amiga, tenemos un amigo, tenemos unos padres, quizás tengamos una actividad, un hobby, y eventualmente cuando estos pensamientos nos sobrepasan, es que nos distanciamos de lo que llamaríamos en un discurso más académico, contactar con las contingencias de reforzamiento, es decir, contactar con lo que para nosotros es valioso, con lo que nos proporciona bienestar en un momento dado. Entonces, esa es la primera razón por la cual sufrimos, porque nos enganchamos ahí y porque, como decía Mari Carmen, puede que en tratando de resolver esa adversidad, evitando resolverla, es decir, tratando de resolver, entramos en estos pensamientos abstractos y o tratamos ya de frenar todo esto, evitando experiencias y eso a la larga pues también nos aleja de lo que para nosotros es valioso, que esa es la segunda razón por la cual las personas sufren o sufrimos, porque yo también he estado ahí. Y es que el hecho de que cuando estamos en esta dinámica de hay una adversidad, pensamientos abstractos que no me orientan a la solución, malestar, bola de nieve, y yo evito ya todo lo que tenga que ver con esto, entonces a la vez también me estoy alejando de lo que para mí es valioso. Entonces, supongamos yo, en vez de estar, no sé, si fuera para mí valioso ser un buen profesional, para mí eso podría ser algo valioso. Entonces, y eso podría implicar horas de estudio. En vez de estar haciendo esas horas de estudio, estoy pensando en que soy un fracasado, en que no he funcionado. Y después de pronto me genera tanto malestar que termino, no sé, viendo videojuegos, series, y me estoy alejando de esa acción valiosa que me serviría para regar esa planta que les decía en este ejemplo, del buen desempeño, de ser un buen profesional. Entonces, una cuestión clave ahí para mí, dentro de lo que les venía hablando, es ese patrón de adversidad, pensamiento inútil, de esas que nos hace daño, y otras formas de evitación que me distancian del bienestar presente y me alejan, por otro lado, de lo que para mí es valioso en la vida. Ese patrón es terrible. Y la cuestión acá entonces es, creo yo, vale mucho la pena tener muy claro qué es para mí valioso, contactar con lo que para mí es valioso. Esta cuestión es clave. Esto nos da norte. Muchas veces el sufrimiento también es tan grande, los pensamientos tan abstractos, que ya pierdo el norte, no sé para dónde voy. Y ahí es donde entramos ya en la vida no tiene sentido, en esa sensación crónica de vacío. Entonces, una manera de resistirnos, de lograr conectar y seguir y experimentar bienestar para nosotros y para los que queremos o para lo que queremos construir, es ese punto de encontrar qué es para mí realmente valioso y qué obstáculos se me están presentando que yo mismo sin querer estoy llevando a cabo. Entonces, esa cuestión es supremamente clave. Cuando yo tengo esa perspectiva, puedo eventualmente empezar a aceptar que esos pensamientos están ahí, que son el resultado de mi vida, de lo que yo he vivido, que me duelen, pero que quizás si sigo ahí, como les hacía el ejemplo de la película de mi vida, si sigo yo ahí centrado en esa película, de estar ahí sentado en esos pensamientos y no me oriento a lo que para mí es valioso, no me oriento a resolver, pues quedo en un bucle, quedo en un sufrimiento constante. Entonces, en ese sentido, orientarse a la acción valiosa, clarificar lo que para mí es valioso y orientarme a la acción valiosa es fundamental. Ahora, dentro de esto, quisiera destacar algo que nos decía María Fernanda también, y un poco conectando con el título de este evento, El Bosque con Colombia, por un país más justo y equitativo. Una de las cosas que les mencionaba hace un momento tenía que ver, cuando estaba hablando desde los ejercicios, con la sensación de que si uno hace algo por otro, proporciona bienestar psicológico. Eso es fundamental. Ahora, en ese contexto, nosotros en otra terapia hablamos de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Una sensación, por ejemplo, de comunidad. Si usted siente que la situación es injusta,
en algún sentido, la invitación es, primero desde lo ético, porque la cuestión tampoco es hacer daño, sino desde lo ético, en qué sentido es injusta y cuál puede ser mi acción valiosa para favorecer una armonía superior, algo que nos conecte como sociedad. Si usted siente que hay cosas injustas, quizás uno de sus plantas pueda estar por ahí y quizás esto lo trascienda a usted. Siempre desde una noción ética. Esta cuestión es importante. Quizás valga la pena tener una reflexión también personal sobre su posición respecto a lo que está pasando. Tiene sentido, tiene sentido. Si usted está sufriendo por la situación adversa económica y política del país y siente que hay injusticia, pregúntese como ciudadano usted qué puede hacer. Eso también puede ser valioso. En ese sentido, lo invito un poco a la reflexión que estaba planteando María Fernanda de la acción colectiva también. Participe de espacios académicos, discuta, converse. Está bien, eso es valioso. Y los otros valores relacionados con el otro y con usted mismo, contacte con eso, contacte con las personas que para ustedes son importantes. Eso es valioso y esto le dará, pues según los estudios, como también nos estaba mostrando la profesora María Fernanda, bienestar psicológico. Otro aspecto que me parece supremamente importante es que eventualmente la adversidad puede superarnos. Eventualmente la adversidad puede llevarnos al dolor y eventualmente ese dolor, como ya decía, nos puede llevar a ese sufrimiento que en función del argumento que les he venido comentando a lo largo de nuestra sesión de hoy, tiene que ver con estar anclados a pensamientos que nos superan, que son abstractos y que no están orientados a la solución, sino que nos hacen daño. Si usted está ahí y si usted ve que por sus medios no lo logra, que usted permanentemente entra en esa dinámica de rumia, llamamos rumia como la rumia que hacen las vacas, de masticar permanentemente, entonces masticar permanentemente una idea que no le está resolviendo a usted nada, sino que lo está, como ya he dicho, alejando de lo que para usted es valioso y alejando de las cosas buenas que tiene usted en la vida y no logra salir de ahí y la acción colectiva tampoco le basta y no logra, eso es perfectamente humano, eso es perfectamente humano. Y es muy valioso que busque ayuda profesional. A veces el ego nos puede jugar, a veces las reglas disponibles en las comunidades en las que estamos, entonces no, ir a un terapeuta, eso está mal. No, no, está bien. Vale la pena permitirse ese momento en el cual usted dice, me está sobrepasando esto, estoy ya en el sufrimiento, quisiera un apoyo, quisiera alguien que me sostuviera un poco y que me ayudara a tomar perspectiva para que yo pueda gradualmente salir de ese bucle. Entonces esa también es la otra invitación. Si usted se ve superado por este tipo de cosas, no está mal. Estaría mal quedarse ahí siguiendo evitando esto. Estaría muy bien pedir ayuda. Bien, eso sería como lo que quisiera presentar, Nancy. Gracias, Diego. Fíjense que es esa parte, acciones valiosas, cuáles estamos haciendo, cuáles vamos a realizar y toda esta parte de sentirnos como ser humanos, reconocernos con nuestros errores, con nuestro dolor, con todo este proceso, pero empezar también a actuar. La doctora Mari Carmen también quiere hacer un pequeño comentario, te escuchamos. No, simplemente yo quería como enfatizar en que cuando hablamos de resiliencia o de todo este tema que estamos abordando el día de hoy, no es precisamente que ustedes ignoren el sufrimiento, que lo olvidemos o que por el contrario nos fundamos en él o que le estamos diciendo no crean en lo que están sintiendo, al contrario, ¿no? Como que simplemente les estamos planteando una perspectiva diferente de ver el dolor e incluso lo que nos comentan los autores es que también lo podemos ver mediante metáforas. Entonces, por ejemplo, ver el sufrimiento, ver el dolor, como por ejemplo si abrazaría a un hijo, a las personas que tienen hijos, ¿no? O por ejemplo, ver el dolor o el sufrimiento a nuestra mamá, ¿sí? O a una persona muy especial. Entonces son formas diferentes de ver el dolor, pero en ningún momento estamos diciendo como no lo sientan. Al contrario, es como sentirlo, experimentarlo, reconocerlo, pero al mismo tiempo también hacer cosas que nos permitan movilizarnos por todo lo que estamos viviendo. Eso es simplemente lo que quería agregar.
Gracias, Mari Carmen. Sí, es clave reconocernos a nosotros mismos y nuestras emociones, no negarlas, no solo luchar oh Dios mío, sino pues a veces uno lucha contra todo, contra uno mismo también. Entonces se vuelve bastante complicada la vida, sí. Miremos una reflexión también que nos hace la doctora Alejandra Torres. Ella fue conferencista la vez pasada. Ella, pues igual en este momento nos menciona, pues ella está en La Guajira, entonces pues no se logró conectar porque el internet allá hasta que llueve. Entonces no ha podido ser no pudo lograr la conexión, pero nos mandó una pequeña reflexión que sí quiero pues que puedan escuchar. Me dicen si ya están viendo, por favor. Sí, Lo Mari vemos. Carmen. Ay, Sí, lo gracias. Bueno, vemos. miremos a Perfecto. ver si está el sonido bien y si no me dan retroalimentación. Gracias. Voy a colocar a la doctora María Alejandra Torres. No escuchamos nada. Nos escucha, miremos a ver en términos de, ya le he dado compartir contenido, espérate 2 segundos, gracias por avisarme. Voy a darle otra vez compartir contenido, pero pues acá estoy desde compartir opciones y optimizar para movimiento y video. Y aquí nuevamente estoy compartiendo. Miremos a ver si de pronto y me avisas. Deberíamos hacer de los obstáculos Ahora sí. Perfecto. el espacio de una grieta para renacer. Sábado. Hola, mi nombre es Alejandra Torres. Sé que Nancy ya les comentó un poquito acerca de mi formación. Quería no perder la oportunidad para conversarles un poco acerca de esas reflexiones que hemos tenido en el espacio hace 8 días, acerca de la resiliencia, de la resistencia, del crecimiento postraumático y cómo esto tiene una conexión con el autocuidado y con el potenciar nuestras virtudes y fortalezas. Creo que una de las cosas que más llamó la atención hace 8 días era hablar de los procesos de la adversidad, entendida como, claro, en nuestra vida o en nuestra historia de vida afrontamos situaciones de crisis que son vitales para nuestra evolución y nuestro crecimiento como seres humanos, pero también hay un elemento muy importante y es que durante esa historia de vida estamos en completa incertidumbre frente a algunas de las cosas que inclusive nos han venido pasando de manera colectiva, uno con la pandemia y dos pues con todo el proceso político que hemos estado viviendo. Entonces creo que en ese sentido ha llamado mucho la atención desde la historia de cómo ciertas personas no desarrollan traumas o no desarrollan psicopatologías como estrés postraumático, y esto ha impactado mucho en el empezar a hablar del tema de la resiliencia. Seligman comienza a investigar y propone trabajar el tema del crecimiento postraumático porque se empieza a dar cuenta que las personas, aún en esas situaciones adversas, salen fortalecidas. Desde mi experiencia en la clínica, en los procesos de salud, debo decirles que he logrado reconocer cómo las experiencias de salud no solamente nos devastan, como lo es el tema de la enfermedad, sino que también nos permiten reconocer e ir caminando desde esos aprendizajes y desde esas fortalezas. Entonces, una de las cosas que los invito a reflexionar mucho es, pongámonos nuestras propias metáforas. Para mí una de las metáforas es la naturaleza. La naturaleza nos enseña que a través del caos y de las situaciones adversas también se repone, también se vuelve cíclica, también hay un crecimiento. Entonces, quisiera dejarlos con ese pequeño mensaje y a preguntarnos cómo es probable que ocurra ese crecimiento en esas situaciones difíciles o cómo ha ocurrido para nosotros ese crecimiento. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces teníamos en este sentido, creo que ya nuevamente ven mis diapositivas, ¿no es cierto? Ok. ¿Sí las alcanzan a ver? Mari Carmen, sí. No, no estamos viendo las Sí. diapositivas. Sí, de acuerdo. Ok, entonces nuevamente le doy aquí quizá detener y vuelvo, gracias porque sí es clave. Entonces ya acá nuevamente y aquí compartir. Miremos, de pronto ya la están viendo. Ahora sí. Sí, Gracias. Entonces, en ese sentido, fíjense que la doctora Alejandra nos deja un mensaje bien importante y es, miren cómo la naturaleza tiene temblores, terremotos, hay muchas cosas, huracanes, bueno, todo lo que puede pasar en la naturaleza, lluvia, truenos, y se repone, que incluso la adversidad en la naturaleza logra generar
nuevos elementos, nuevas variantes, toda una biodiversidad, entonces pues es muy importante esto. Ya dijéramos, cerrando un poco, les volvía como con la frase que iniciamos desde la semana antepasada, estas reflexiones, y no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Entonces es preguntarnos cómo estamos nosotros respondiendo a tantos cambios que hay, tantos, o sea, diariamente, si vivimos acá en Bogotá, pues con más veras, que sí, que el pico y cédula, que ahora no, que ahora vamos a cerrar los viernes y sábados y domingos, que no, pues que ahora se va a reabrir, que la manifestación, que hoy hay paro, entonces están bloqueadas ciertas estaciones y ciertos espacios públicos. Entonces es eso, cómo estamos nosotros reflexionando y reaccionando en ese cambio. Quiero en este sentido también compartirles una pequeña reflexión. Voy de pronto a detener para poder compartir un pequeño video que nosotros estuvimos revisando la vez pasada y que nos permite en este sentido hablar de uno de los temas que es de factores protectores. Entonces se los voy a colocar muy brevemente. También me estoy aquí dando de compartir movimiento en video para que fijo lo podamos ver y también me dicen si se logra escuchar bien y todo. Perfecto. Ok, perfecto. Y en ese mismo sentido, fíjense que estamos hablando de cuáles son los factores protectores que tenemos, cuáles son aquellos de tantos individuales, socioculturales, es poder ver hacia dónde vamos a ir, qué tenemos de bueno nosotros. A veces nos concentramos en cuál es lo negativo, qué psicopatología tenemos, lo terrible que está pasando, pero bueno, ¿qué es lo bueno que tenemos como colombianos, como personas de acá, del común? ¿Cuántos factores están ahí que te contribuyen a que estemos en este momento y podamos estar en esta charla? O sea, estemos en una universidad. En ese sentido, hay muchas cosas que te están protegiendo y que te han protegido desde pequeño para que podamos estar en este momento el día de hoy. Y creo que es también una invitación a tener toda esta parte de gratitud, a tener todos estos elementos pues de compasión con nosotros mismos, a desarrollar esas acciones valiosas que nos decían Mari Carmen y Diego en términos de poder reflexionar, podernos encontrar con nosotros mismos. Y este era como el espacio que les decimos que queríamos compartir con ustedes en este sentido que pues les menciono. Creo que ya están nuevamente viendo las diapositivas, ¿no es cierto? Sí. Gracias. En esta parte veíamos que la resiliencia es un concepto grande y nos decía la doctora María Fernanda, resiliencia como un proceso, no es algo que tú naciste con esto o no naciste con esto, no, sino simplemente es un proceso que se va dando. Tienes el chip, somos seres humanos, fíjense cómo varios países están trabajando en la genética, en la parte de cómo mirar vacunas, cómo se da un virus pues que nos está atacando y cómo se está generando ese crecimiento, esos elementos de flexibilidad, de un tipo de pensamiento que nos ayude a salir adelante. Entonces, pues estamos hablando de individuos resilientes, de comunidades resilientes, de ambientes resilientes. Entonces, la invitación es estar ahí todos juntos, estar ahí creciendo. O sea, la invitación de todo este ciclo que hicimos es
¿Cómo vas a crecer tú desde este proceso? ¿Cómo vas a lograr hacer crecer a los que están a tu lado? ¿Cómo? ¿Qué vas a empezar a hacer? Y la reflexión básicamente que con los que quisiéramos pues ya cerrar este espacio es que hoy es el día para reflexionar cómo estás escribiendo el libro de tu vida y cómo vas a seguir escribiendo. ¿Qué vas a escribir? ¿Cómo vas a lograr ese crecimiento resiliente con todas las reflexiones que hemos hecho, que se iniciaron en la tarde de hoy trabajando diferentes ejercicios y metáforas? ¿Cómo vamos a seguir pasando esas páginas y escribiendo? ¿Nos vamos a caer en el pasado viendo pues el periódico de ayer, como dice una vieja canción? ¿Qué hojitas vamos a dejar volando, como pueden ver ahí? A veces hay que dejar salir para poder enriquecerse adentro. Y a veces también hay que pasar la hoja, pero saber cómo vamos a escribir. Entonces, pues la invitación del día de hoy, de todas estas, dijéramos, mesas de trabajo que hicimos con ustedes, es poder ver ese crecimiento, esas posibilidades de salir adelante, esas acciones valiosas que tanto nos hacía énfasis el profesor Diego, cómo las vamos a hacer. Y nosotros no solo como individuos, sino inmersos en una sociedad, inmersos en una comunidad, inmersos en muchos elementos, en el sector salud, de salud pública y bueno, es el ánimo y la energía positiva que a pesar de la adversidad vamos a seguir creciendo y que incluso la adversidad hace que crezcamos más, realmente que de verdad lleguemos a otros elementos. Si no tuviéramos heridas, no seríamos lo que somos actualmente. Si no hubiera habido personas que también hubieran estado al lado nuestro protegiéndonos, pero también al lado nuestro enseñándonos ciertas cosas, no estaríamos donde estamos ahorita. Entonces es valorar y es tener actos, como decíamos, de gratitud, de compasión, de poder revisar todos estos elementos. Y bueno, eso, dijéramos, será todo por el día de hoy. Pues agradezco muchísimo a todas las personas pues que nos lograron colaborar el día de hoy. Y la sesión pasada, la doctora María Fernanda, la doctora Alejandra, la doctora Mari Carmen, el doctor Diego Tálora y bueno, yo quien les hablo pues en este proceso de resiliencia y acción valiosa y de crecimiento resiliente y sostenible ante la adversidad. Dimos hoy varias estrategias, la vez pasada también y bueno, la invitación es que aquí estamos, ¿qué vamos a hacer? Y antes de pensar o mirar en el ojo ajeno, ¿qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos? ¿Cómo vamos a lograr? Vamos a seguir escribiendo ese librito. Bueno, entonces, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas o dudas, pero pues muchísimas gracias. Ok, creo que aquí ya dejo aquí de compartir. Perfecto. Y bueno, si hay alguna duda o pregunta, creo que ya aquí, bueno, creo que es importante lo que mencionan, como ese sentido humano de cada uno y bueno, hay personas que mencionan que les sirve mucho el ejercicio, también tanto personal como profesionalmente. Y bueno, si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Bueno, están todos muy mudos, pero esperamos que ahí estén. Sabemos que ahí están. Entonces, eso está muy bien. Creo que dejamos entonces así, si no hay alguna duda o alguna dijéramos, comentario adicional. Acá también nos dicen que muchas gracias por sus valiosas contribuciones, muy pertinentes, las recibo con gratitud y sí, eso es importante, como ese sentimiento, como decíamos también el día de hoy, cómo me acerco al otro, qué le puedo dar al otro, no solo qué me puedo dar yo misma, sino realmente qué le puedo dar al otro y bueno, fue un espacio que hoy tuvimos de compartir con ustedes y que nos alegra mucho que hayan podido sacar este tiempito para ustedes. El tiempito de este diálogo ciudadano y de este proceso era para ustedes. Y qué bueno que se hayan podido dar como ese regalito a ustedes mismos de poder reflexionar. Piensen todas las reflexiones que vio hoy y elija una, retome esa parte y empiece. Y si ya lo necesita más y si eso lo sobrepasó, pues bueno, esa es también nuestra profesión, psicología. Acá estamos para ayudarlo. Bueno, muchísimas gracias entonces. Muy amables por todo. Damos entonces cierre. Muchas gracias a todas las Gracias. conferencistas. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, los dejamos. Pasen buena noche. Igualmente. Cuídense mucho también. Bueno, gracias. Chao, chao.